Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de la mente a la acción. Yo soy Ada Carrillo y estoy muy contenta de volver después de 2 semanas en las que muchas cosas han pasado. Y hoy traigo un tema a la mesa que es el dolor y cómo transitar el dolor. Creo que tenemos esta idea confusa de que hay que evitar el dolor a toda costa. Y en las nuevas corrientes que hay en el wellness, en el coaching, etcétera, etcétera, a mí me parece que está esta falsa idea de que las personas felices son aquellas que pueden evitar el dolor. Las personas felices son aquellas que pueden saltarse el dolor, que pueden pasarlo rápido, que pueden atravesarlo. Y la realidad es que en mi experiencia de vida, desde que me aventaron a este mundo, somos seres dolientes. Víctor Frankl lo dice, somos seres dolientes. Desde que llegas al mundo lloras, ¿no? Te cuesta trabajo, te enfrentas a un mundo frío, el respirar, etcétera, etcétera. Y esto podría verse súper fatalista si nos quedamos en el drama del dolor, que creo que es ahí en donde podemos empezar a encontrar estas diferencias de entender el dolor como una experiencia de vida o de clavarnos en que el dolor es una maldición horrible que nos cayó del cielo o de donde sea, porque también eso está bien fácil, echarle la culpa a quien sea, y evitarnos el empezar a tomar responsabilidad de la parte que nos toca para manejar el dolor. Entonces, empiezo por el tema de ¿qué es el dolor? Yo creo que el dolor es esta sensación de incomodidad profunda que se llega a sentir en el cuerpo, en la mente, en las emociones, y que hay una parte espiritual que también lo siente. Hay una cierta tristeza, hay pues este golpe, ¿no? Que se siente de que hay algo que no está bien. Es una incomodidad que se vive a nivel físico, mental y emocional. Y este dolor, a mí me dio mucha paz cuando alguna vez, no me acuerdo en dónde lo escuché o lo aprendí o algo, en algún curso o algo, que decían que el dolor es este primer fregadazo, ¿no? Que sientes en el cuerpo cuando, por ejemplo, te dan una noticia. Yo recuerdo cuando mi papá murió y lo supe, ¿no? O sea, cuando escuché la noticia de que mi papá había muerto, fue un dolor. O sea, era el dolor, era como si me hubieran dado una patada en el estómago, mi cuerpo lo sintió, me caí al piso, eh, lloré, ¿no? Y ese fue el momento del dolor, del verdadero dolor. La historia que le ponemos alrededor de las circunstancias que nos pasan es lo que se puede convertir en un sufrimiento. Y en un sufrimiento que una de dos, o elegimos tener y elegimos avivarlo todos los días a partir de un discurso que nuestra mente nos cuenta, o se puede convertir en una inspiración, en un encontrarle sentido para que entonces este dolor que se convierte en sufrimiento pueda tener un para qué. ¿Ok? Entonces, estos vacíos existenciales que tenemos surgen ante una pérdida. Se va aquello sobre lo que ejercíamos un valor. Y vean qué bonito es esto. Ayer lo revisábamos en clase de psicoterapia y me pareció increíble el concepto de que, por ejemplo, voy a seguir tomando el ejemplo de la pérdida de mi padre. Ante mi padre, pues yo ejercía el valor de ser una hija. Yo en él reconocía el valor de la paternidad, el valor de la lealtad, el valor del amor incondicional, ¿no? De sentir que él estaba ahí para lo que fuera, que iba a ir por mí a donde fuera a la hora que fuera, que estaba ahí para darme algún consejo, que era un hombre lleno de sabiduría. Y entonces, a partir de él, yo experimentaba muchos valores. Se fue él y ya no hay con quien experimentar esos valores. Ya no existe este ser paterno con el que puedo experimentar esto que yo sentía con mi papá. Y sucede con la pérdida de las parejas, sucede con la pérdida de los trabajos, con la pérdida de los amigos o amigas.
Estas pérdidas nos llevan a empezar a sentir estos vacíos porque efectivamente lo que queda es un vacío. Y a veces no entendemos por qué nos duele tanto en la partida de una persona, ¿no? Y no solo física, una muerte, sino también el terminar una relación, el terminar una amistad, el terminar con un trabajo. Y queda este vacío, porque lo chistoso y lo que a veces pasa es que creemos que estos vacíos son reemplazables. Y entonces en el tema parejas, por ejemplo, pues ya tienes una pareja nueva y crees que el vacío de la pareja que se fue se va a llenar, o el vacío de un trabajo, o el vacío de una ciudad o de una casa que dejaste. Y lo cierto es que con cada persona, con cada circunstancia, con cada trabajo, vamos ejerciendo distintos valores. Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos, en lugar de estar peleando con estos dolores, entender por qué me duele tanto. Y cuando entiendo por qué me duele tanto, es que puedo empezar a transitar el dolor. No saltármelo, no dejar de sentirlo, no dejar de que me duela, sino solamente empezar a transitar el dolor acompañándome, entendiéndome, comprendiéndome, porque es de aquí que empieza para mí la sanación. Es un tema súper profundo porque tenemos mucho miedo a quedarnos en el dolor y creemos que el dolor va a ser eterno. Y la realidad es que el dolor, como te contaba, es este fregadazo que sientes en un momento específico, en el momento en el que estás tronando, en el momento en el que te avisaron la pérdida de alguien, en el momento en el que te saliste de tu trabajo y nunca más vas a regresar. Ese es el dolor. Esa es la vivencia de darnos cuenta de la pérdida que estamos viviendo. Ahora, el punto número 2, ya habiendo descrito el dolor y cómo es que lo vivimos y lo sentimos, es que es súper interesante ante este dolor que estoy sintiendo, entonces conectar con estos valores míos que estoy viviendo a partir de este dolor. Entonces, ¿qué me duele de lo que estoy perdiendo? Pero ¿qué me duele de mí? No que me duele de la otra persona o de la otra circunstancia, es que me duele de mí. Pues me duele que, no sé, de pronto con las parejas es bien interesante porque es como, me acuerdo que en la adolescencia yo decía, híjole, es que con esta persona fui lo más detallista que no fui con nadie. Con esta persona amé como no amé a nadie. Con esta persona era súper tierna, ¿no? Entonces, todos esos valores, todo eso que vas a extrañar de ti estando con la otra persona o en el trabajo o en la ciudad o con tu mamá, con tu papá, lo que sea, son valores tuyos. Es algo que vive en ti, es algo que existe en ti y que difícilmente se te puede arrancar. Lo que pasa es que la manifestación que había de esto que eres ocurría de manera especial con esa persona, en ese trabajo o en esa circunstancia. Entonces, empezar a conectar con esto que yo era o que soy a partir de las otras personas o circunstancias es un autorreconocimiento bien bonito de también cosas que somos y que traemos bien adentro que no nos permitimos ser o que son develadas por otras personas y que habría que agradecer esas presencias porque nos enseñaron algo de lo que somos nosotros, nosotras. Entonces, hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a transitar el dolor, como es la libertad, la responsabilidad y el voltear a vernos con compasión. Y se los voy a explicar. La libertad es súper importante reconocer que la tenemos, porque cuando yo me reconozco un ser libre, ¿no? Puedo empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿yo soy libre de quedarme en el sufrimiento o soy libre de empezar a elegir el camino que quiero? Yo soy libre de quedarme dándole vueltas al asunto y ser una huérfana dolida, o tengo la libertad de elegir honrar la memoria de mi padre disfrutando mi propia vida, gozándola al máximo, haciendo lo que quiero, sin lastimar a nadie, obviamente, ¿no? Me refiero a lo que quiero es cumpliendo mis sueños, cumpliendo mis metas, cuidando mi cuerpo. Soy libre también de elegir en qué lugar quiero estar hoy. Y ayer también
lo pensaba y decía, claro, yo quiero ser libre de esta herencia que tengo familiar, ¿no? De enfermedades, por ejemplo, ¿no? El cáncer y la diabetes y etcétera, etcétera. Entonces, hoy paso al segundo punto, que es la responsabilidad. Soy libre de esa circunstancia, pero también quiero hacerme responsable. Entonces, al querer ser libre de todos estos condicionamientos genéticos, familiares, de creencias, ¿no? Etcétera, etcétera, tengo que ser responsable de hoy transformar mi cuerpo, cuidar mi cuerpo, nutrirme bien, pensar bonito, estudiar cosas lindas, emocionalmente buscar una estabilidad, para entonces poder tener una vida distinta. Y el tercer punto, que es súper importante, voltearme a ver con compasión. Empezar a observar que todo esto que he venido siendo, todas las decisiones que he tomado, el lugar en el que estoy hoy, ha venido de donde mejor he podido, literal. No creo en serio que nadie tome decisiones queriéndose hacer mal, porque incluso si eso sucediera, estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, voltearme a ver desde esta compasión y no desde la lástima es algo que nos ayuda también a entender que vamos construyendo el mejor camino que podemos. Cuando yo empiezo a tomar esta conciencia de que el dolor viene a enseñarme algo acerca de mí, de mis valores, de mis creencias, y puedo empezar a ejercer estas libertades, tomando responsabilidad y mirándome con compasión, entonces puedo darle un rumbo y un sentido distinto al dolor. ¿Te fijas qué diferente es solo ir viviendo con un dolor en la espalda y a cuestas, que duele literal, que se siente mal en los huesos, con el que sientes que no puedes respirar, que no te quieres levantar, a empezar a encontrarle un sentido a? Y a ver, yo no le encuentro un sentido a que mi papá se haya muerto. Yo quisiera que estuviera aquí, que conviviera con mi hijo, no tiene sentido su muerte, pero tiene un sentido para mí ahora su partida. ¿Qué sentido le doy en mí? Pues en mí tiene este sentido justo de entender que la vida no está comprada para nadie, que hay un camino que se va a terminar algún día, que no sé cuándo es ese día y que tengo la oportunidad de elegir cómo quiero vivir todos los días. ¿Qué sentido le voy a dar? ¿Para qué estoy aquí? ¿De qué habla ante mí estas pérdidas, estos dolores o estos sufrimientos? Y hay algo bien bonito que es, imagina una taza agrietada, ¿no? Imagínense, hay una taza agrietada y es la única que tienes. Es la única que tienes, no hay más. Se agotaron, se acabó la cerámica, el vidrio, el plástico, el unicel. No existe ya, solamente tienes tu taza agrietada y es en la única en la que puedes beber. Tu té, tu café, tu agua, tu todo. ¿Qué harías con esa taza? Yo creo que la cuidaríamos. Y en lugar de estar pensando en cómo reemplazar la taza, si ya sabemos que es lo único que hay, es empezar a ver cómo puedo vivir con esas grietas en la taza. ¿Cómo puedo? ¿Qué aproximación tengo ante esas grietas? Y creo que es lo mismo que pasa con nosotros y con nosotras. No importan las grietas, por eso firmemente creo que no hay nada malo con nosotros y nosotras, que no estamos rotos ni rotas, que no hay nada mal. Lo que hay que hacer es empezar a ver cómo puedo vivir con estas grietas, cómo estoy viviendo estas grietas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se agrietó? Y entonces empezar a tomar estas libertades, estas decisiones y estas compasiones ante este ser que a veces se siente agrietado. Es necesario tener algo sobre lo que elegir. Porque si yo siento que el dolor es el que está arrastrando mi vida, que el sufrimiento es el que está arrastrando mi vida, entonces yo no puedo decidir. Hay que tener algo en que elegir. Y por eso insisto y reafirmo que es tan importante la transformación de hábitos para tomar estas decisiones. Porque estas decisiones no tienen que ser enormes, pero honrar la pérdida de mi papá, por ejemplo, tiene que ver con despertarme todos los días y cuidar mi cuerpo.
porque él no cuidó el suyo, ¿no? Por ejemplo, él fumaba un montón y eso. Entonces es como, yo sí, yo quiero honrar mi vida y su muerte me recuerda que quiero hacer las cosas distintas para mí. Entonces tengo que empezar a decidir, tengo que empezar a hacerme responsable de mi vida y empezar a transitar el dolor, no dejar que el dolor me condicione. Y con todo y dolor, que siempre se los digo a mis alumnos y alumnas de la mentoría y de los talleres, con todo y dolor, empezar a moverme del lugar. Con todo y dolor, decidir. Con todo y dolor, empezar a ejercer esta libertad que tengo. Responsabilizarme. Y acuérdate, responder viene de la palabra, responsabilidad viene de la palabra responder. ¿Cómo respondo ante lo que me está pasando? Y con esto podemos empezar a tener muchas más herramientas para transitar este dolor, para entender que el dolor no vino a joderme, que en verdad vino a enseñarme algo. Y que todas estas respuestas poco a poco se pueden ir develando. Y sé que a veces cuando estamos en el ojo del huracán es bien difícil voltear a ver este mar de posibilidades y de oportunidades. Y ayer me decía alguna maestra que es bien cierto, entender que cada dolor nuevo es distinto, justo, ¿no? O sea, la pérdida de mi padre no se parece absolutamente a nada. La pérdida de una amiga que acaba de perder a su hijo y que yo también comparto ese dolor, no lo voy a sentir idéntico que ella, pero es un dolor que nunca había sentido. El dolor cuando ves a tus hijos o hijas pegarse, caerse, no lo vas a poder experimentar igual cada vez. Entonces, cuando voy entendiendo también que hay dolores nuevos, que hay dolores que nunca habíamos sentido, que hay dolores que vamos a empezar a transitar de manera distinta, es vernos con esta mirada de compasión y es abrazarnos sin lástima, sino con esta paciencia y esta calma de detenernos y ver cómo voy a transitar esta vez este dolor. ¿Qué me habla de mí este dolor? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué valores de mí estoy viendo ante este dolor? ¿Cómo puedo, con qué herramienta, qué podría hacer, qué haría hoy si pudiera, si tuviera la energía, si tuviera las fuerzas, si no tuviera esta tristeza, si no tuviera lo que sea que te esté acompañando? ¿Qué podrías hacer en el supuesto imaginario? Y empezar a hacer pequeños movimientos que te ayuden a ir avanzando, que te den esta certeza de que esto que estás sintiendo no se va a quedar ahí por siempre, porque también hasta eso se va transformando. Y entonces el dolor que se siente ante la pérdida de un ser querido es este sube y baja y este carrusel y estos duelos que nunca son iguales y que nunca terminan. Y que hay días que yo rompo en llanto extrañando a mi papá y hay días que digo, ay, qué bueno que ya se murió, no en mal sentido, sino qué padre, ya, él ya está feliz allá en donde esté, seguramente. Hay otros días que me da coraje que no esté cuando se enferma Ian, ¿no? Que mi papá era pediatra. Entonces, me pareció muy, muy importante venir a hacer esta reflexión acerca del dolor porque pues no lo podemos evitar. Pero lo que sí creo, ¿no? Y tengo como esta voz de esperanza de que sí podemos transitarlo de manera distinta, con mucho menos sufrimiento y con mucho menos de esta sensación de otra vez, ve nomás, pinche vida, es que esto nunca se termina o qué, ya no puedo. Y aunque parecieran sucesos seguiditos, ¿no? Que a veces sucede, que nos pasan muchas cosas seguidas y decimos, güey, ya, para, por favor, vida. Es entender que cada situación y cada suceso es independiente. Entonces, aprender a desfragmentar un poquito el dolor en cada circunstancia, cada cosa que nos está pasando para poder encontrar nuestras propias respuestas. Así que desde este lugar de mucho amor y de mucha compasión, te mando un beso. Espero que esta información nuevamente te sirva, te ayude un poquito como un bálsamo al corazón, que puedas encontrar tus respuestas y este acompañamiento
a tu dolor o a tu sufrimiento. Así que les dejo muchísimos besos. Acuérdense que si les gustó esto, lo compartan, se inscriban, le den a la campanita y me puedan seguir en mis redes sociales. Yo soy Ada Carrillo, ahí encuentran mucho más contenido. Les mando muchísimos besos. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es De la Mente a la Acción. Namaste.